Señor, nos ponemos delante de ti con un corazón rendido, con un corazón, Señor, que necesita de ti y es consciente de ello, con nuestras carencias, con nuestras virtudes, pero sabiendo que en ti está nuestra fortaleza, que en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra seguridad. Rendimos toda ansiedad, toda incertidumbre, toda preocupación, todo desasosiego a tus pies, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llenándonos de tu amor, encendiéndose en nuestro ser, para que pueda genuinamente prevalecer esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús y que merme nuestra carne, que merme nuestras concupiscencias, que merme todo deseo de control que haya de nuestra parte. Sé tú, Santo Espíritu, no solo a través de mí y en mí, sino también en el corazón de mis hermanos aquí presentes, escuchando la palabra, y también de aquellos que la escucharán cuando el mensaje sea subido a las redes, Padre. En el nombre precioso de Jesús, atamos toda venganza, todo ataque, toda retaliación de parte de las tinieblas que se quiera levantar en nuestra contra. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos sean tus ángeles, Señor, guardándonos, protegiéndonos en todo momento, y que esta palabra, este mensaje que viene a tiempo, nos enriquezca y nos dé la dirección y el camino para seguir andando y perseverando en tus sendas, Padre. Que estamos llenos de promesas que serán de conquista, de éxito, y que la gloria, Señor, que nos espera ni se comparará a la que podamos vivir en esta tierra, en este plano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Segundo, perfecto. Bueno, vamos a dar lugar al mensaje de hoy, que comienza con una pregunta que nos llama a reflexión, y es: ¿cuántas cosas han acontecido en nuestra vida que no esperábamos? Tanto desde el lado agradable como el que no nos agrada tanto. Entendemos que el Señor muchas veces obra en nosotros de maneras que no comprendemos, y vieron que no dije de cosas para bien o para mal en nuestra vida, sino agradables y no tan agradables, porque muchas veces esas que no son tan agradables terminan siendo las que más bien nos hacen y las que más forjan en nosotros esas cualidades que el Señor requiere para llevarnos a ese propósito y también para que nosotros le conozcamos y nos acerquemos a Él. Lo importante es que lo transitemos de su mano, confiados en Él y en su palabra. Y el Señor viene instruyéndonos de manera coherente en todas las palabras que ha venido dando los días sábados. El 8 del 3, el 8 de marzo, nos llamó a regocijarnos siempre en Él, en toda circunstancia. Por eso mencionábamos también aquellas que no son tan agradables y que con nuestras fuerzas es tan difícil poder estar en paz y poder estar en alegría y alabar y bendecir, porque cuando está todo bien es genial. Ahora cuando se nos oscurece el cielo, ahí es todos. Si estamos flojos, si no estamos perseverando en oración y cimentados en su palabra, tendemos a caer. Después, el día 15 de marzo nos llamó a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y a perseverar en ello. Y no perdamos de vista que esto es una disponibilidad constante. No es como de repente uno tiene algún amigo o algún familiar que, si tiene alguna emergencia o si uno se siente mal a las 2 de la mañana, bueno, no lo llamo, está durmiendo. El Señor está ahí siempre, constantemente, sobre todo en la madrugada, que fue el ejemplo que puse. El 22 de marzo nos dio dirección para prepararnos para la conquista, poniendo esos antecedentes que fue los de su pueblo cuando cruzaron el Jordán de la mano de Josué, liderados por Josué, al cual él llamó a ser esforzado y valiente, no en sus fuerzas, sino cimentado en su palabra, en la palabra del Señor, al cual él lo llamaba a meditar de día y de noche. Y hoy el Altísimo pone sello a esas palabras que nos viene dando, que recién rememorábamos, con un mensaje titulado «Bendito el varón que confía en Jehová». Vamos a ir al libro
de Jeremías, el profeta Jeremías, que está después del profeta Isaías, el cual estamos estudiando los días martes en los tiempos con Dios. Jeremías capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al 18, haciendo especial énfasis en los versículos 7 y 8. Jeremías 17 tiene como título El pecado escrito en el corazón de Judá. El profeta Jeremías fue un profeta que ministró especialmente a la nación de Judá. Dice así, versículo 1, Jeremías 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no volverá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que aquellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y no me asombraré. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así dice la palabra del Señor, que por medio del profeta Jeremías hablaba a Judá, hablaba a su pueblo. Les voy a dar un poco de contexto para que entendamos esto que se está hablando aquí. Tenemos a la nación de Israel, a Israel en su conjunto, cuyo rey fue primero el rey Saúl y luego el rey David y luego el rey Salomón. Después del rey Salomón, el reino se dividió a la mitad, en lo que es el norte y el sur. Al norte habían 10 tribus que, después de un acontecimiento en el cual el hijo de Salomón insensatamente llevó a que la nación se dividiese, habían 10 tribus, y al sur estaban Judá y Benjamín. Como Judá era la más numerosa, al reino del sur se le llamaba Judá, ¿sí? Pero habían 2. Tenemos que había un trato de parte del Señor con Israel en su conjunto, con las 12 tribus,
Israel al norte, allá por el año 722 a.C., cayó en cautividad ante los asirios. Pues sus reyes se apresuraron y llevaron a que el juicio de Dios fuera más rápido todavía en el norte que con lo que era el sur. Entonces, esto dejó a Judá, a la nación del sur. Imagínense que Uruguay se dividiera en dos, arriba del Río Negro y abajo. Y bueno, el norte cayera y quedara, por ejemplo, Montevideo, ¿sí? Y todo el resto del país cayera en cautividad de parte de Brasil, por así decirlo, y Argentina. Tenemos entonces que Montevideo queda chiquitito frente a la mole que son Argentina y Brasil juntos. Así quedó Judá, quedó en una posición en la cual estaba muy vulnerable frente a las demás naciones que lo rodeaban. Además que había una disputa grande en ese entonces entre lo que era Babilonia, Asiria y Egipto. ¿Sí? Imagínense Argentina, Brasil y bueno, Paraguay, Bolivia y Perú juntos. Había un gran revuelo, y Judá que estaba ahí porque no había sido tan mala, no había sido tan desastrosa frente a lo que el Señor había hablado a su pueblo, de cómo debían de conducirse, como lo fueron las 10 tribus del norte. Tenemos que este capítulo 17 de Jeremías tiene como título el pecado escrito en el corazón de Judá, es decir, la palabra de Dios por medio del profeta llamaba al rey y al pueblo dándole una oportunidad de cambio, de confiar, como decía aquí el versículo 14, que Jehová era su sanador y su salvador, es decir, el genuino rey de su pueblo. Esta secuencia en la que el Señor denuncia que su pueblo confiaba más en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus recursos o en otras naciones que se le daban vuelta de un día para el otro, que en su propio rey el Señor, fue repetida durante casi todo el reinado de Israel, desde que tuvo reyes. Podemos ver cómo el corazón de su pueblo se confiaba en cosas materiales y se terminaba apartando de ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, que los hizo cruzar el Mar Rojo, que los llevó incluso a conquistar esa tierra prometida llena de gigantes, y que, como veíamos en la prédica del sábado anterior, incluso paró un río demandando que su pueblo pusiera primero el pie y que el Señor les permitiera pasar. Es decir, el Señor, a medida que nos va llevando a la conquista, que avanzamos en la vida y que crecemos en lo espiritual, nos va llevando a dar pasos de fe y de confianza en Él. ¿Sí? No es como yo antes le decía fe ciega. No es una fe ciega, es una fe basada en el Señor. ¿Sí? No en lo natural, no en lo lógico, no en eso que me puede dar a mí seguridad. A mí se me venía a memoria, y me pongo como ejemplo, cuando uno se ha confiado en o personas, o vínculos, o recursos, o una cuenta de banco en verde y sólida, ¿sí? Cómo eso es tan efímero y tan volátil como cambios en la economía, cambios de mando en una nación o a nivel global, una guerra, la muerte de alguien, un problema de salud. Es decir, el Señor nos lleva y nos llama en este día a empezar a dejar esas cosas que nosotros tenemos como seguridad. De repente mi familia está toda bien, todos tienen salud, confío en mi vigor, soy joven o tengo determinados vínculos, ¿sí? Que nos llevan en muchas ocasiones a entibiarnos y a enfriarnos y a no ir al Señor, como de repente el Señor nos ha llevado a rendirnos y a orar de una manera en situaciones en las que no teníamos salida, en la que todo parecía que se nos derrumbaba. Y ahí es que nosotros acudíamos al Señor, confiábamos en Él, todo se acomodaba y uno ya se empieza a entibiar, a descansar. Bueno, hoy me acuesto sin orar, esta semana no leí la palabra, bueno, no pasa nada, está todo bien. Y ahí es cuando el Señor empieza a permitir este tipo de cosas, como vemos que su pueblo empezaba a padecer. Porque no solo es que se alejaban del Señor, sino que empezaba a prevalecer esa naturaleza de, bueno, el Señor dice esto, pero yo opino otra cosa, yo quiero hacer esto.
el Señor me llama a ir por acá, pero yo no quiero esto, ¿no? Esto no va conmigo, yo sigo por acá. ¿Tá? Y en esa rebeldía y permanecer en ello, no solo que se apartaban de ese camino que el Señor trazaba, sino que también empezaban a apartarse del Señor. Cada vez esa oración era menor, cada vez el pecado me dolía menos, y va a terminar como vemos aquí las naciones que terminan. Tenemos una secuencia de reyes, en especial después de un rey que se llamó Acaz, que fue un rey nefasto para Judá, que va a constar de los siguientes reyes. Tenemos a Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Esos fueron los últimos reyes de Judá que, ante malas decisiones y prevaricar y apartarse del Señor, incluso en confiar en otras naciones frente al Señor, terminaron de llevar a Judá al resto de la nación de Israel. De las 12 tribus quedaban 2 que no habían sido dispersadas aún, pero el Señor tenía que hacer un trato fuerte con su pueblo porque habían dado lugar a una idolatría y a un apartamento del Señor que era nocivo, y el Señor tenía promesa con su pueblo, no solo con Abraham, con el cual él había hecho un pacto, y los pactos que el Señor hace los cumple, sino que de ese pueblo, más precisamente de Judá, vendría unos 800, 700, 600 años después el Mesías, Jesucristo, en el nombre del cual nosotros oramos hoy para reprender demonios, para sanar a una persona, y a través del cual tenemos camino directo al Padre. Cosa que no pasaba en este entonces. Había todo un protocolo que el pueblo de Dios tenía que hacer para poder cubrir el pecado y para poder presentarse delante en el templo. Hay casos de sobra en los cuales muchas personas no lo siguieron y fallecieron en el acto. Están en la palabra, en el Antiguo Testamento. Pero volviendo al tema. ¿Qué antecedentes tenemos en la palabra, sobre todo en esta época de reyes, que involucró a 2 profetas en específico para lo que era Judá, que son Jeremías e Isaías primero en la línea temporal y Jeremías después? Tenemos, por ejemplo, al rey Acaz. El rey Acaz fue un rey nefasto, como les decía, para Judá, al que Dios envió a su siervo Isaías para atraerle así. El rey era la puerta de bendición para la nación. El rey estaba como poder, como si fuera el presidente hoy de una nación, y los diferentes poderes, el judicial, el ejecutivo, ¿sí?, estaban asociados a él. Había sacerdotes, había lo que eran los levitas que se encargaban del ministerio, pero el rey era como la cabeza, ¿sí? Y así como es el hombre, según el diseño de Dios, la cabeza de una familia, y la mujer su complemento, no menor en importancia, pero sí con un orden establecido en el Señor, que es Jesús por cabeza del hombre y el hombre por cabeza de su mujer, y de ahí vienen también los hijos debajo. Así era la puerta de bendición o de maldición el rey, con sus decisiones y su guía y su liderazgo frente al pueblo del cual era responsable. Este rey Acaz, en un momento el Señor lo acorrala con Israel, con las 10 tribus de Israel al norte, y con Siria. La palabra se lo ve también como Damasco, que es la capital de Siria hasta el momento, no solo en ese momento histórico. Y las 10 tribus de Israel y Siria tenían una amenaza de atacar a Judá, ¿sí? Lo iban a invadir, y Acaz, que era el rey de turno, se encuentra acorralado. Se le venía la noche y tiene 2 opciones: o confiar en el Señor, o buscar una salida. Viene palabra a tiempo de parte del profeta Isaías, y esto lo hemos estudiado, está en Isaías 7, lo estudiamos ya en los tiempos con Dios, en la cual el Señor lo llama a confiar y a tomar consejo y a pedir una señal, ante lo cual el rey Acaz toma la decisión opuesta. No confía en el Señor, no se humilla, no se rinde, sino que acude a Asiria, que era una de las potencias de aquel entonces,
Es como si ese Montevideo que quedaba remanente buscara refugio en Argentina, en lugar de rendirse a Dios. ¿Y por qué es algo tan denunciado por el Señor? No solo porque no iban a Él directamente, sino también porque eran naciones que eran paganas, estaban llenas de idolatría, eran nefastas, ¿sí? Y eso contaminaba al pueblo, y era una puerta de maldición. El Señor es muy celoso en eso, y en el Antiguo Testamento Él llamaba a su pueblo a no mezclarse con las demás culturas, con las demás naciones que lo circundaban, porque lo contaminaban, lo iban a contaminar. Y de hecho, así fue. Entonces este rey, frente a la invasión del enemigo, frente a la amenaza, frente al problema, frente al acorralamiento que tantas veces podemos paralelizar en nuestra vida, llámese problemas de salud, algún juicio, problemas en familia, problemas en lo económico, problemas de toda índole que se le puedan venir a la mente, en la cual uno pensaba y sentía que no habían salida. El Señor siempre viene a nuestra mente, y así es que yo volví al Señor, en un momento en el que Él me acorraló con amor, y yo sabía que era la salida. Yo estaba frío, totalmente desvinculado del Señor, pero me vino, pero yo sé que por ahí puedo ir, y volví. Y después me entibié un poquito más, y volví. Y me fui entibiando, pero ya no al mismo nivel, y uno ahora empieza a mantener ese hervor que es tan importante. Y es tan fácil de perder como empezar a descuidarse y no tomar acción en el momento correcto. Ese era uno de los tantos. Tenemos, por ejemplo, después al rey Joacim, como segundo caso, el cual ya ahí venía ya en la peor debacle del momento, el reino de Judá, y hace alianza con Egipto y desobedece a Dios. Si quieren ahondar en esto, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 34 y 35, tienen el testimonio, la palabra de lo que les digo. Joacim era el segundo caso, y tenemos después a Sedequías, el último rey de Judá, antes de la cautividad total ante la cautividad total en la que cayó Judá frente a Babilonia, el cual buscó ayuda en Egipto para rebelarse contra Babilonia, desobedeció al Señor y desoyó la palabra que también vino de parte del profeta Jeremías. Esto está en Jeremías 37, versículos 5 y 10. Es decir, estos reyes, en lugar de confiar en el Señor, en lugar de dejarlo al Señor actuar, hacer su parte, rendirse y esperar en Él, se basaron en su prudencia y tomaron decisiones equivocadas, sin oír la palabra del Señor. Lo que estamos haciendo hoy es escuchar la palabra del Señor y aprender a través de las equivocaciones de las personas que el Señor nos menciona en la Biblia, para tomar las decisiones correctas a tiempo. Y el Señor no oculta en el correr de toda la palabra los errores y las carencias y los desastres que hacían hasta sus más ilustres siervos. Por ejemplo, el rey David. El Señor estuvo siglos sin hacer caer, sin tomar mano de juicio sobre Judá por su promesa a su siervo David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, un rey que dejó una prosperidad que uno puede ver destellos siquiera de ello en el reinado de su hijo, el rey Salomón, próspero, pero como si fuera el sultán de Dubái o los de Arabia Saudita, quedaban chicos. El rey con el reinado, la riqueza, la sabiduría, la prosperidad más amplia de todo su momento. Sin embargo, tanto David como Salomón, su hijo, el más sabio de la historia después de nuestro Señor Jesucristo, de haber pisado como hombre la tierra, nos muestran unas carencias que uno dice, ¿pero cómo? David engañó a uno de sus más fieles oficiales del ejército, estuvo con su mujer, no sabemos si abusó de ella, estuvo en el periodo menstrual con ella, después lo mandó matar al tipo, una traición y un pecado brutal, terrible ante los ojos del Señor. Sin embargo, así todo el Señor nos lo deja ver. El profeta Elías, un profeta que oraba y caía fuego del cielo, y que él solo se plantó contra 400 profetas de Baal, que Baal era una adoración pagana, y
y veías la mano del Señor en él de manera terrible, y uno después lo ve unos capítulos más adelante en una cueva, deprimido, con tendencia suicida, y que no quería más nada porque había recibido una amenaza de parte de Jezabel, que era la mujer del rey del reino del norte, un pelele, hablando mal y pronto de ese Acab, y una nación y un Israel que ya estaba recontra pagano. Y el profeta cae en ese desánimo. Pedro, que lo niega 3 veces creyéndose seguro, y tantos más. De todos el Señor nos muestra esas carencias como hombres que en los momentos en los que se debilitaban, en los momentos en que se corría la óptica de el Señor como foco, empezaban a patinar. El mismo Pedro, cuando se bajó de la barca y caminó unos pasos, con los ojos puestos en Jesús, y cuando miró el mar, miró las circunstancias, miró lo que con su fuerza y su capacidad podía hacer, se hundió como una piedra. Y así nos pasa a todos, ¿sí? ¿Qué está trayendo esta palabra? Está trayendo un recordatorio de dónde debemos de poner nuestros ojos, de dónde debemos de poner nuestra energía, nuestro tiempo, en ir al Señor. No dejar de hacer lo que nos corresponde, no dejar de actuar, ¿sí? Pero primero, como prioridad, rindiéndonos al Señor, poniéndolo como nuestra dirección, poniéndolo delante nuestro para que Él abra el camino, para que Él traiga entendimiento. Yo, en el último año de mi desempeño en la actividad económica que realizo, he puesto al Señor de una manera en la cual yo me siento a trabajar y le pido: Señor, dame sabiduría, dame estrategia, dame sagacidad que venga de ti, ábreme tú las puertas, dame gracia y amor para contestarle a este cliente que lo que haría sería decirle cosas muy feas que me nacen, o a esta persona que me increpa o me subestima. Y ahí el Señor va actuando, y ahí el Señor va obrando, y así todos los días. Y eso ha llevado a que el Señor abra puertas, eso ha llevado a que el Señor, alguien con el cual uno podía haber dado un testimonio totalmente contrario, quede bien, incluso tenga la oportunidad de hablarle al Señor. Entonces, el que se glorifica es Él, también lo exalta a uno a su debido tiempo, y uno tiene la paz de saber que, a pesar de que por momentos tiene que despojarse de toda su humanidad, de todo lo que querría haber hecho, sabe que poniendo al Señor como primer lugar y haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, todo se resuelve. No quizás en los tiempos que uno quiere, no quizás de la forma en que uno quiere, pero con un resultado 100, 1000, y me estoy quedando corto, veces mayor y mejor que lo que uno hubiera conseguido con sus fuerzas, y dando rienda suelta a el entendimiento, a la lógica, a la naturaleza de uno. Y les habla alguien que lucha mucho con su lógica, con la naturaleza, con el 1 más 1 igual a 2. El Señor no se mueve en esa dimensión, y a nosotros nos parte la cabeza el proceder que Él tiene, pero es todo un trato que va a ser de por vida, no lo dudo, y cada vez en mayor escala, que el Señor con aquellos que le dan un lugar, lleva. Entonces tenemos, volviendo a los ejemplos que estábamos poniendo de los reyes de Judá, a ese Acaz que buscó refugio en Asiria, para que por medio de salario el rey de Asiria le ayudara frente a la amenaza de Israel y de Siria, en lugar de atender el llamado de Dios a refugiarse, a fortalecerse y confiar en Él. Esto lo que llevó a que Judá se sometiese a Siria después, quedase cautiva en cierta manera y contaminase aún más a su pueblo de idolatría, al punto que, los tenues destellos que emitieron 2 reyes de los 9 que hubo después fueran muy breves y terminaran llevando a que esas equivocaciones hicieran que el Señor tuviera que llevar y ejecutar juicio sobre Judá por medio de Babilonia. Y quizás uno lo dice, ejecutó juicio, se lo llevaron presos, pero les voy a dar una breve descripción de lo que esto conllevaba, para que entendamos gráficamente qué era este juicio del Señor. Cuando una nación en ese entonces caía cautiva frente a otra, imagínense todo lo que había. Primero se lo llevaban desnudos, caminando. Hambre, sed, falta de sueño, falta de comodidad. El libro de Ezequiel nos permite ver cómo el Señor llevó a que su pueblo cociera el pan con estiércol de hombre. Imagínense tener que uno cocinar
en sus propias heces. Niños, a las mujeres les abrían el vientre y a las que estaban embarazadas y les sacaban a los niños y los estrellaban contra las piedras. Abusaban obviamente de las mujeres y probablemente de los niños. Entonces vemos un juicio grave, feo, en cuanto a las consecuencias. Y uno puede decir, pero ¿cómo el Señor permitió esto? Este es el Dios. ¿Cómo Dios permite el hambre? ¿Cómo Dios permite las guerras? El Señor lo único que hace es observar lo que el hombre desencadena. Tras reiteradas instancias y oportunidades de cambio. Quizás gracias a Él y su misericordia no caemos en consecuencias tales, pero sí empezamos a ver cómo la ansiedad, el desasosiego, el miedo, la incertidumbre nos empiezan a comer, a carcomer, como las termitas se van comiendo de a poquito la casa y uno ve el aserrín y después uno hace así y ya la madera suena hueca. Así empezamos a estar nosotros, estamos irritables, estamos intranquilos, nos falta la paz, nos falta la tranquilidad, porque no hemos puesto a Dios como nuestra roca, sino que hemos construido la casa en la arena. Y esto es algo que se hace todos los días. Esta es la parábola de los 2 cimientos que está en el Nuevo Testamento, en Mateo. Jesús, el Señor, es nuestra roca. Pero muchas veces nosotros edificamos sobre la arena. Y viene la tormenta, viene el mar, vienen las olas, sopla el viento y se nos empieza a desmoronar la casa. Siempre el Señor en su gracia y su misericordia nos permite volver a Él, pero esta palabra viene hoy a que no entorpezcamos el obrar del Señor en nuestra vida y que genuinamente podamos permanecer en esa condición y que no sea me caigo en circunstancias en las que confío en mí o en otras cosas, me desespero, vuelvo al Señor. Que no sea tan traumático, sino que le permitamos a Él obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas y que sea Él nuestro refugio. En lugar de refugiarme en el alcohol o sentirme seguro por mi cuenta bancaria o recurrir a tal persona antes de orarlo. Que no sea así. Que tengamos nuestro momento de oración, que arranquemos el día, Señor, así no tengamos ningún problema, así no tengamos ninguna situación crítica de momento en nuestras vidas. Pongámoslo delante del Señor, está todo bien a mi alrededor, tengo salud, mis hijos están bien, mis padres están bien, la familia está bien, lo económico está bien, no hay problemas. Sobre todo en esos momentos, pongamos al Señor delante de nuestro Señor. Si en algún momento las cosas se mueven, salen de la armonía, salen del equilibrio, Señor, seas tú el que me guía, Señor, seas tú el que me sostiene, Señor, seas tú el que me dé la salida. Y en el momento de trato, en el momento de vivir esa amargura, pueda tener en ti mi deleite, pueda gozarme en ti. Y vuelvo a lo que el 8 de marzo se predicó, a regocijarnos en el Señor siempre. Tengamos presente la secuencia de palabra que el Señor va dando, porque tiene todo un hilo conductor que hace que en esos momentos en los que las cosas se dificultan tengamos un completo, llamémosle protocolo, para salir, una hoja de ruta que el Señor va dando. Bien, esto fue la puerta que Acaz abrió y que trajo consecuencias, no solo sobre su gobierno, no solo sobre su vida, sino también sobre la nación en el entonces en el que él gobernó y la nación en el futuro, sobre la heredad, no solo sobre su vida, sino también sobre la de sus bisnietos y tataranietos, al punto de que el Señor tuvo que ejecutar su mano. Hablamos de 2 reyes en su momento, que fueron los que hicieron lo recto delante del Señor. En el libro de Crónicas uno puede ver, segunda de Crónicas, cómo el Señor de cada rey que iba tomando lugar decía, e hizo lo recto o hizo lo malo delante del Señor. De los 9 reyes últimos que tuvo Judá, solo 2, y en un periodo de sus vidas, hicieron lo recto delante del Señor. Ezequías, quien terminó enalteciéndose ante unos mensajeros que mandó Babilonia en un entonces, y en lugar de dar la gloria al Señor de la conquista, de poder establecerse,
terminó enalteciéndose a sí mismo, y eso está en 2 de Reyes 20, versículos del 12 al 19, y el rey Josías, quien tuvo una vida rendida al Señor, tuvo una vida de hacer lo recto, incluso derribó altares, encontró un libro de la ley que había quedado oculto en el templo por décadas, y revivió y celebró una Pascua como no se había vivido por décadas en Jerusalén. Sin embargo, al final de su vida, abrió una puerta de rebelión, no siguió lo que el Señor estableció y terminó dando lugar a que Egipto tomara las riendas del reino de Judá. Eso está en 2 de Crónicas 35, del 20 al 24. Entonces vemos cómo, ya sea confiándose en sí mismos o en recursos o en vínculos, o peor aún, en naciones que eran por salario, que terminaban ayudándoles y que se le daban vuelta como una media en el aire, los reyes de Judá terminaron de destruir todo lo que el Señor les había dado, de ceder al enemigo todo lo que el Señor les había dado, por confiarse en su prudencia y en estas cosas que son tan volátiles como el alcohol al sol, como apoyarse sobre una rama, uno, con el peso que tiene. Entonces el Señor nos llama a preguntarnos cuáles son esas cosas en las que yo me refugio, cuál es mi Egipto, cuál es mi Asiria, en qué me apoyo yo, en qué me siento seguro yo para despreciar el ir al Señor y darle ese lugar primordial que tiene en mi vida, sobre todo en esos momentos que las cosas parecen hundirse y quebrarse y caer. No perdamos de vista la palabra que el Señor nos ha hablado y que incluso enviaba por medio de profetas a aquellos reyes, y los reyes terminaban apedreándolos o burlándose. Uno no cae en esto, pero el hecho de no meditar en la palabra del Señor, el hecho de no volver a la palabra que el Señor habla, nos lleva a que nos olvidemos, nos enfriemos y que, no de una manera tan descarada, pero sí, al final, teniendo el mismo resultado en nuestro corazón, caigamos y no tengamos ese cimiento sólido que es nuestro Dios. Así terminamos la palabra de hoy, así termina el mensaje de hoy. Quizás en algunas cosas me extendí un poquito, pero lo que buscaba es que entendiéramos el contexto que el pueblo de Dios vivió y vivía y cuánto se asemeja a nosotros como pueblo de Dios hoy en día en otras cosas en las que nos sentimos seguros. Los invito a tomar postura de oración, de reverencia frente al Señor, para terminar con una oración, poniéndole como nuestro refugio, poniéndole como nuestro baluarte, como nuestra fortaleza, como nuestro escudo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, confiados ante tu trono de gracia, pidiéndote perdón por haber puesto otras cosas delante de ti como nuestra seguridad, creyendo, Señor, que eso nos daría refugio, nos daría resultado. Hoy, Señor, con un corazón rendido y quebrantado, hacemos memoria y grabamos en nuestro corazón tu palabra, que nos llama a confiar en ti, a rendirnos a ti en toda circunstancia. Y aunque en ocasiones perdamos el gozo, Señor, te pedimos sea tu Santo Espíritu, llevándonos a una oración de rendirnos, de buscar paz y de traer a memoria esa palabra que nos dice que tú estás al control y que todo lo que pidamos a ti en el nombre de Jesús, tú lo harás, tú nos lo darás conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Sea tu Santo Espíritu trayéndonos paz, permitiéndonos terminar la jornada de hoy de una manera provechosa en todos los sentidos y a disfrutarnos
y deleitarnos con nuestros familiares y con todo lo que tú nos permites gozar y de todo lo que tú nos provees. Atamos toda venganza, toda retaliación, todo ataque y contraataque de las tinieblas, sabiendo y declarando en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará, que toda lengua que en juicio se levanta en nuestra contra, así será el juicio contra ella, será condenada. En el nombre de Jesús sean tus ángeles guardándonos. Amén.